que se leyó en la mañana de hoy, que es en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Voy a andar un poquito rápido, espero que así sea. He titulado hoy lo que quiero compartir con usted: el amor es un verbo, no un sustantivo. El amor es un verbo, no un sustantivo. Y usted puede decir, ¿qué significa esto? ¿Cierto? Porque es lo primero que me vino a mí a la mente cuando si alguien me lo dice, ¿qué significa esto? ¿Qué usted quiere decir con esto allí? Bueno, significa que hay una diferencia entre un verbo y un sustantivo. Los dos son importantes dentro de una frase, dentro de una oración. Los dos tienen una función, ¿ok? Pero hay una diferencia entre ellos. Los sustantivos son palabras que nombran personas, lugares, cosas. Los verbos son palabras que se utilizan para indicar acción, estado, relaciones entre cosas, movimiento allí. ¿Okay? So, esa es parte de la diferencia allí. Por ejemplo, para que usted pueda entender esto, si nosotros decimos que el bebé lloró toda la noche, usted se pregunta en español, ¿qué fue lo que hizo el bebé? ¿Verdad? Y usted responde, lloró, ¿verdad? Entonces ese es el verbo, indica que una acción, ¿qué fue lo que hizo? Él lloró toda la noche allí. Bien, podemos nosotros decir, el praise team cantó muy hermoso, ¿verdad? Hace un rato atrás. Nos podemos preguntar, ¿qué hizo el praise team? Cantó. Cantó y cantó hermoso, pero cantó allí. Esa es la idea que quiere transmitir esto aquí. Ahora, ¿por qué decimos que el amor es un verbo y no un sustantivo? Bueno, la palabra amor, aunque se puede usar como sustantivo, es un sustantivo abstracto allí. ¿Qué es lo que quiere decir que es un sustantivo abstracto? Que no es concreto. No es concreto. Se puede sentir, pero no se puede tocar el amor, ¿cierto? Eso no es algo concreto allí. Ahora bien, ¿por qué yo estoy explicando esto? Dice, el pastor siempre viene con sus clases de historia, sino ahora clases de español, sino clases de gramática. Dice, ¿qué se piensa? ¿Que estamos en una escuela? No, no es eso, hermano. Es que tiene una razón de ser. Para que usted entienda lo que yo le quiero compartir a usted. Porque esto servirá de mucho a la hora de escuchar y aplicar lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, específicamente en los versículos 9 en adelante, y no solamente a la iglesia en Roma, sino a la iglesia de Ocala también, a la iglesia que está alrededor del mundo. Por ejemplo, en estos primeros 8 versículos que establecen el contexto, establecen la fundación para lo que él viene a decir en los versículos 9. Los versículos del 1 al 8. Si usted tiene su Biblia, manténgala abierta. Si no, préndala allí en modalidad de silencio para que siga lo que queremos compartir con usted hoy. Pero estos 8 primeros versículos, ¿cierto? Establecen el fundamento, la base para lo que él va a exhortar a partir del versículo 9. Dice allí el versículo 1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. ¿Verdad? Ahora, Jesús es el mejor ejemplo de presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios. Pero también Jesús es el mejor ejemplo de lo que es el amor en acción. De lo que es el verbo en acción. ¿Sí o no? Entonces yo creo que ya me va siguiendo. Creo que ahora empieza a tomar un poquito de sentido lo que yo le quiero compartir a usted. Dice el versículo 12, el apóstol, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformación aquí en el griego, muchos de ustedes la conocen, pero es la palabra que nosotros tenemos hoy en día como metamorfosis. ¿Cierto? Esa es la palabra que nosotros tenemos. Es metamorfosis, es un cambio. Esto implica allí una transformación total. No a medias,
No un poco, sino una transformación total allí. ¿Okay? Ahora, observe que no es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma, no es que tienen que huir del mundo. No es que tienen que esconderse allá en las cuevas de Qumran o en las cuevas allá donde David se escondió en Wadi, cerca del Mar Muerto. No es eso lo que Dios le está diciendo allí. Es no seguir el estilo de vida del mundo, porque en el mundo vamos a tener que seguir viviendo. O sea, que esa transformación que va a ocurrir en tu vida es para seguir siendo parte de este medio ambiente donde nosotros estamos, pero transformados completamente nosotros. Siguen los versículos desde el 3 hasta el 8, que es lo que establece la base. Aquí exhorta el apóstol Pablo a no dar lugar al orgullo alguno, sino a mantenernos humildes. Allí en el versículos 4 y 5 dice que todos somos miembros de un cuerpo y todos somos importantes. No hay uno más importante y otro menos importante, sino que cada uno de nosotros ejerce una función dentro del cuerpo de Cristo. Y no hay allí uno que es más elevado, menos elevado, más ungido, menos ungido, más importante, menos importante, más usado, menos usado. Cada uno de nosotros cumple una función para lo cual Dios nos llamó dentro del cuerpo de Cristo, y esa función, sobre todas las cosas, es que cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas dentro de su reino. Hay algunos que puede ser más llamativo estar en el frente, estar en el praise team o esto o lo otro. Hay otros que están sentaditos ahí haciendo también la obra de Dios, cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas, y es tan importante como el que está acá. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma allí. Pablo desea, pues, que cada creyente, sea dentro o fuera de la iglesia, allí ejerza sus dones, ejerza su función en la sociedad. Porque es muy fácil ejercer los dones aquí. ¿Sí o no? Dentro de la iglesia. Dentro de este cuerpo hermoso, donde todos nos sentimos bien, donde todos nos cuidamos, donde hay cierta empatía. ¿Por qué? Porque estamos en un medio ambiente eclesiástico de iglesia. Y se supone que uno espera o qué espera de los demás o cómo actuar. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Pablo le va a decir a la iglesia en Roma, que está aquí a partir de los versículos 9 en adelante, es cómo se supone que usted y yo debemos de usar esos dones en la sociedad, en los lugares donde trabajamos, en los lugares donde estudiamos, en el vecindario donde vivimos, cómo nos transportamos, etcétera, etcétera. Los dones que ha recibido, que se usen correctamente de acuerdo al propósito de Dios. Y esto se entiende mejor cuando él pasa a explicarlo en el versículo 9. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 9. Dice que el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 2 y 13. Gozaos en la esperanza. Mire, ahí hay un tip o algo que le voy a dar con ese versículo 12. Ahí están 3 principios para nosotros salir victoriosos. En ese versículo 12. 3 principios. El primero es gozaos en la esperanza. El cristiano tiene esperanza. Nosotros no es que no andamos por este mundo sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Gozaos en la esperanza a pesar de que puedan haber tribulaciones. ¿Sí o no? Y de hecho van a haber tribulaciones. Pues dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Ahí están los 3 principios de la victoria del cristiano.
En ese versículo 12. Y dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora, conviene recordar a quién le está escribiendo Pablo. Versículo 1. ¿A quién le está escribiendo Pablo? Dice versículo 1. Así que, hermanos, os ruego. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿A quién le está escribiendo? Le está escribiendo a la iglesia en Roma. Hermanos como usted y como a mí. A nosotros nos está escribiendo. Y Pablo, lo primero que él está diciendo aquí, que el amor sea sin fingimiento. Que el amor entre hermanos sea sin hipocresía. Que el amor entre hermanos sea sincero. De ahí es que tenemos esta palabra sincera. Sincero viene de ahí. Como probaban los artesanos las piezas que vendían en los mercados. Yo esto lo he dicho anteriormente aquí, pero tal vez alguno de ustedes no había estado. Pero los artesanos en los mercados probaban cuando iban a comprar una pieza artesanal de barro o de cualquier otro material. ¿Usted sabe cómo la probaban? La miraban hacia el sol. ¿Por qué? Porque muchas veces de esas piezas se chocaban entre la transportación, o sea, habían unos cracks allí, unas grietitas, y le ponían, ¿sabe qué? Cera. Y le pintaban con color. Por ahí viene la palabra sincero, sincera. Véndemelo, pero que no tenga cera. Sincera. ¿Te das cuenta? Ellos lo probaban y de ahí es que viene esto. Entonces Pablo le está diciendo, porque era un término dominado en la cultura. Era un término lingüístico popular que se dominaba en esa cultura. Y decía, que el amor vuestro entre nosotros sea sincero. Que sea de corazón allí, mis hermanos, que sea realmente de corazón. Pablo exhorta a mantener relaciones interpersonales sinceras dentro de la iglesia del Señor. A no usar una careta, a no actuar unos con otros. Pues a fin de cuentas, hermanos, no estamos en un teatro. ¿Estamos dónde? En la iglesia del Dios vivo. ¿Cierto? Entonces, si estamos en la iglesia del Dios vivo, debemos de actuar sinceros, tal como somos. Que nos vean aquí hoy, que nos vean mañana, que cuando nos vean en el supermercado, cuando estamos en el trabajo, que nos vean como somos. Cristianos en proceso de santidad, que tratamos de ir mejorando. No un cristianismo fake de domingo, sino un cristianismo auténtico, sincero. Y esto es lo que Pablo exhorta allí a la iglesia. La manera de actuar, de pensar del pasado ha quedado enterrada o debe haber quedado enterrada el día que Cristo llegó a nuestras vidas. Por eso es que Pablo nos dice allí, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Ve ahora cómo tiene sentido ese versículo 2. Que la metamorfosis sea total, no a medias. No a medias allí, hermano. Déjame decirle algo, hermano. La iglesia, la nueva comunidad de fe a la cual yo pertenezco, usted y yo pertenecemos y que representamos también en la calle, aquí adentro y donde quiera que nosotros estemos, debe ser un lugar seguro para cada uno de nosotros. Debe ser un lugar seguro para cada uno de nosotros. No debe ser un lugar donde me tengo que estar cuidando. Porque ya me tengo que estar cuidando bastante en la calle. ¿Sí o no? Bastante nos tenemos que estar cuidando en la calle de que el enemigo siempre quiere ponernos tropiezo.
de que quiere presentarnos allí cosas para que usted y yo caigamos constantemente, para también dentro de una comunidad de fe que nos debemos de amar con amor fraternal, sincero, también me tenga que estar cuidando ahora, porque entonces, ¿qué van a decir de mí los hermanos? ¿Te das cuenta? La iglesia es un lugar de entrenamiento, donde Dios está tratando con cada uno de nosotros. El amor es un verbo, no un sustantivo. ¿Me sigue la línea de pensamientos entonces ahora, hermano? No debe ser un lugar donde se va a descuartizar el cuerpo de Cristo, donde se va a mutilar el cuerpo de Cristo, donde se van a envenenar la mente del cuerpo de Cristo. No debe ser ese lugar. ¿Sí o no? No, en lo absoluto. Eso pasa en el mundo. Cuando están allá 2 o 3 hablando y usted pasa por ahí, cuidado. ¿No así pasaba? ¿No pasaba así, hermano? Sí, y sigue pasando. Estás en el trabajo, en una factoría, hay un grupito ahí hablando y usted va por acá y ve que te miran y usted dice, ay Dios mío, ¿qué será? Están descuartizando el cuerpo de Cristo, lo están mutilando. Y están envenenando la mente de otros sanos. Pero la iglesia no debe ser así, porque no debemos dejar que esa parte del mundo a la cual usted y yo pertenecíamos se meta dentro de la iglesia, porque su mente y mi cuerpo y todo nuestro ser ha sido transformado para ser diferente, no para ser igual. Eso es cristianismo básico, debe ser para nosotros. ¿Sí o no? Debe ser básico para el cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos. La iglesia debe ser un lugar donde nos cuidamos unos a los otros dentro y fuera, donde no le permito a nadie que venga a hablarme mal de mi hermano o de mi hermana. Ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, ni en la casa, ni en el trabajo. Porque eso se llama chisme. ¿Sí o no? Si no está presente sobre todas las cosas. No, estoy hablando del cuerpo de Cristo que debemos de cuidarnos. Que nosotros entramos en una comunidad de fe. Y debe ser un lugar seguro. No debe ser un lugar donde yo tenga que estar mirando por encima de los hombros porque tengo miedo. Debemos de sentirnos seguros, amados, protegidos. De que mi hermano y mi hermana, donde quiera que esté, va a cuidar porque es un representante de Cristo, de College Road en español. Pero es un representante de Cristo, de su reino sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el amor es un verbo. Requiere acción. Es un lugar donde crecemos juntos, nos edificamos mutuamente. Es un lugar donde nos preocupamos genuinamente por las personas, donde nos amamos unos a los otros con un amor diferente, un amor que está imitando el amor de Dios, el amor ágape. Esa es la idea. Esto es lo que transmite el apóstol Pablo aquí. El amor debe ser la característica distintiva de los creyentes. A menos eso es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34, 35, capítulo 15, versículo 12, 17, primera de Juan 3, 11, 18, primera de Juan 4, 7 al 21, muchos versículos, donde Él habla que esta debe ser la característica distintiva de un seguidor suyo. Dice allí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis ¿qué? Unos a otros como ¿qué? Como yo os he amado allí. Os améis también unos a otros. Y en esto ¿qué? Conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. La pregunta es, ¿cómo amó Cristo su iglesia? ¿Sí o no?
Porque cuando usted y yo vemos cómo Cristo amó a su iglesia, que no fue un sustantivo que dijo, yo la amo pero no hago nada por ella, no se siente, no se ve. No. Cristo dijo, yo amo a la iglesia y miren para mí en la cruz del Calvario. Él demostró el amor. ¿Te das cuenta? Él demostró allí su amor. Amar así refleja el carácter de Dios. Parece increíble, hermano, que en 5 versículos, que es lo que Pablo comienza aquí del versículo 9, en 5 versículos Pablo enumera 13 comportamientos, 13, que deberían de estar presentes en la vida del cristiano. Que deberían de estar presentes en la vida del cristiano y que por lo menos deberíamos de adoptar ese estilo de vida e irlo incorporando a nuestras vidas. Por ejemplo, él dice allí, aborrecer lo malo. Debemos repudiar todo lo malo. No solo lo que nos afecta a nosotros, sino lo que le afecta al que está al lado también. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amar los unos a los otros con amor fraternal. Eso es importantísimo. No nos da el tiempo para desglosar o desmenuzar cada uno de estos versículos. Pero déjame decirte que cuando está diciendo aquí, amados unos a los otros con amor fraternal, muchas veces, la familia más cercana que usted y yo tenemos, ¿cuál es? La de la fe. Porque muchos de nosotros hemos dejado nuestros países atrás donde nuestra familia ha quedado allá. Otros nos hemos movido de un estado a otro. Otros nos hemos movido de una ciudad a otra. Y no todos tenemos nuestra familia cercana. Pero siempre vamos a tener familia de fe alrededor nuestro. Dice, amaos unos a los otros con amor fraternal. Diligentes, prefiriendo los unos a los otros. No ser selectivos, sino prefiriéndonos unos a los otros. Diligentes, no perezosos, servidores, entusiastas. Como dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. Fervientes de espíritu, que nuestro espíritu hierva. Es lo que significa que hierve el espíritu nuestro por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para servir con pasión a Dios. Sirviendo al Señor, y de hecho lo enfatiza en lo siguiente que viene allí. Porque el cristiano, hermano, debe de estar consciente que cada vez que hace algo es al Señor que lo hace. No es para otro, para nadie más. Gozosos en la esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un futuro garantizado, no porque usted y yo seamos buenos o porque lo merezcamos, garantizado por la promesa de Dios, por la esperanza que nos ha ofrecido Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sufridos en la tribulación. Hay que sufrir, hay que resistir. Don't give up, no te des por vencido allí. Resiste también al diablo y él huirá por vosotros. Déjame decirte algo con relación a resistir. Usted y yo no podemos resistir por nuestras propias fuerzas, pero usted y yo podemos resistir en el poder del Espíritu Santo. Ahí es que usted y yo podemos resistir. Usted y yo podemos resistir basado en la promesa que Dios ha dado en su palabra. Ahí es que podemos resistir. Y eso es lo que Pablo exhorta. Resistid, ¿verdad? Sufridos en la tribulación, es por su gracia, constante en la oración. Mira, será muy difícil perseverar en la tribulación si no somos constantes en la oración. Muy difícil. Será difícil también estar gozosos si no hay una intimidad con el Señor en la oración. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos sus brazos, sus ojos, sus oídos, sus pies, su corazón. Usted y yo somos el verbo de Dios en acción. Somos el verbo de Dios en acción. Y dice allí, por último, Pablo, practicando la
hospitalidad. Practicándola. No es que de vez en cuando, practicándola. Porque esto trae bendición mutua. No solo para el que recibe la hospitalidad, sino para el que da la hospitalidad. Y dice la palabra de Dios que muchos han hospedado, ¿qué? Ángeles, sin saberlo. Sin saberlo. ¿Vemos por qué decimos que el amor es un verbo y no un sustantivo? Porque requiere acción. Requiere acción, hermano. ¿Involucra las emociones? Sí, claro que involucra las emociones, pero requiere hacer algo. Requiere acción allí. La comparación que se hace, hermano, a veces usted ha escuchado en algunos sitios que se compara la iglesia con un hospital donde van los enfermos, ¿verdad? Y es porque esto fue lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo allí en Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús, dice el 17, le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. De ahí es que se compara la iglesia como un hospital. Y realmente tiene mucho sentido, hermano. ¿Por qué? Porque a la iglesia Dios envía allí los enfermos. Los enfermos de la lepra del pecado, a los cuales Él sana. Él los puede sanar afuera, Él los puede sanar en la casa, Él los puede sanar donde quiera. Pero Él estableció la iglesia con un propósito. La iglesia no es obra del gobierno. La iglesia no es obra del hombre. La iglesia es obra de Dios. Y Él la estableció con un propósito. Él envía allí los enfermos. Él envía allí los heridos para que sean vendados, para que sean sanados. Si la iglesia no es un lugar de amor, ¿me sigue ahora? No es un lugar de amor fraternal. No es un lugar donde nos cuidamos unos a los otros, donde nos amamos, porque ninguno aquí somos perfectos. Y no tenemos química con todos, pero nos amamos en el amor del Señor y estamos en proceso de cambio y transformación constantemente. Donde es un lugar donde recibimos al que entre por esa puerta. Donde le amamos tal y como es la persona y cómo está. Dios va a tratar con la persona. Y muchas veces la manera en que Dios trata con la persona es a través suyo y a través mío. Porque el amor es un verbo. El amor es un verbo, hermano. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Bueno, lo primero que te quiero exhortar en esta mañana es que la vida congregacional nos ayuda a amar sinceramente a los hermanos. La vida congregacional nos ayuda a amar sinceramente a los hermanos. El pertenecer y servir activamente en una iglesia debe influir positivamente en todos los aspectos de tu vida. Yo sé que algunos han tenido experiencias diferentes en diferentes iglesias, pero no debemos de juzgar a todas las iglesias por esa experiencia. No debemos de juzgar, porque la mayoría de las iglesias, la mayoría de ellas, predica al Señor Jesucristo, predica la palabra de Dios y tiene intenciones buenas de la palabra de Dios y de predicar el evangelio. Hay algunas, yo sé, y tal vez desgraciadamente usted tuvo una experiencia. Yo no conozco su vida anterior en este aspecto, pero no debemos nosotros de juzgarlo así a ellos. ¿Okay? Pero la vida congregacional debe de influir positivamente en todos los aspectos de nuestra vida, hermano. La convivencia cerca con la familia de la fe es una bendición que nos ayuda ¿a qué? A conocernos mejor, a sobrellevarnos unos a los otros, a colaborar en las diferentes necesidades. Mira, esto mismo que vamos ahora a tener, varias cosas que van a estar pasando. La vigilia que comienza, que es este próximo viernes.
Tenemos la oportunidad de compartir algo espiritual juntos aquí, de crecer, de edificarnos unos a los otros, de escuchar de parte de Dios qué es lo que Él quiere para nosotros. Después de esto tenemos otro aspecto espiritual, Viernes Santo. Después tenemos el domingo de resurrección, de victoria, donde venimos a celebrar que Cristo ya ganó. Y que nos ha unido a ese cuerpo, nos ha unido a Él por su sangre. Después viene abril 6, donde vamos a ir y llevar esto fuera de nosotros a un lugar público, al parque. Donde vamos a compartir otros en otro medio ambiente que no es el de la iglesia. Donde podemos ser los mismos allá que aquí. De eso es que estoy hablando. La iglesia, la vida congregacional debe de ayudarnos, no perjudicarnos. Nunca es esa la intención de Dios. Es fortalecernos, es edificarnos, es exhortarnos, es animarnos unos a los otros. Cuando alguien está caído, animarlo. Cuando alguien necesita allí una palabra de aliento, una corrección, lo que sea, aquí estamos juntos. No para enterrarlo, sino para levantarlo. Eso es parte de la iglesia, hermano. Para eso es que Dios envía a las personas a la iglesia. No les va a enviar a un centro de reformación afuera. No les va a enviar a los psicólogos afuera. Se las va a enviar donde Él tiene un ejército, miembros de su cuerpo equipados con diferentes dones, habilidades, en diferentes campos profesionales de la sociedad, para edificar a su cuerpo, para sanarlo. ¿Te das cuenta? ¿No es maravilloso ser parte de eso? Es maravilloso ser parte de eso, hermano. Que Dios nos quiera usar allí esto, hermano. Pero el apóstol va más allá de la familia, de la fe y del cristianismo, que el mostrar el amor sincero. Él dice que ese amor sincero debe ir más allá de estas paredes del templo, de este edificio. Él debe de ir allí. La vida congregacional nos ayuda a bendecir a los demás. No nos da tiempo desempacar todos los versículos. Pero cuando decimos la iglesia nos referimos a la congregación. Porque sabemos que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Nos referimos a la congregación, a la vida activa que tenemos cada semana cuando nosotros nos reunimos. Donde crecemos juntos, donde servimos juntos. Dios nos exhorta, Dios nos confronta y nos envía a ser luz y embajadores suyos en todo lugar donde nosotros estamos. Así que lo que Pablo tiene en mente aquí, en estos versículos, lo dice pensando en la vida fuera de este edificio. Lo que Pablo tiene en mente aquí, en estos versículos que estoy hablando del 14 al 16, lo dice pensando en la vida del cristiano fuera de la iglesia, porque propiamente también es correcto llamar este edificio la iglesia, porque en ambos casos su interpretación primaria es nosotros somos la iglesia, pero su interpretación secundaria, que en muchos de los casos del Nuevo Testamento Pablo se refiere a la congregación de los santos que estaban en un lugar determinado, también se refiere a esto. Dice allí, versículo 14, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Duro, ¿verdad? Pero ese es el nuevo hombre. Ese es el nuevo hombre, ese no es el viejo hombre. El viejo hombre era otra petición. Pero el nuevo hombre, ahora el que te hizo mal, bendícelo Dios. Bendícelo, Señor. La realidad es que los creyentes, por hacer bien o procurar lo mejor para otros, muchas veces se encuentra que son maltratados, perseguidos. Y no solamente perseguidos, pero muchas veces también a veces mueren. Dice allí el pastor y comentarista bíblico Wiersbe, que desafortunadamente algunos creyentes tienen enemigos
porque le falta amor y paciencia y no porque sean fieles testigos de Cristo. Eso no es interesante. Como hijos de Dios debemos de vivir en el nivel más alto. ¿Y cuál es el nivel más alto? Pagando bien por mal. No pagando mal por mal. Pagando bien por mal. Bendiga a quienes no son tan amables con usted y deje el resto a Dios. No tomemos la venganza en nuestras propias manos. Dejemos lugar para la ira de Dios, dice la palabra del Señor. Dice allí la palabra en el versículo 15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Hay un dicho que dice que la alegría compartida es una alegría doble. Y en la empatía con el dolor nos toca menos. Por eso es que Santiago dice allí en su libro que ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿verdad? Cante alabanzas, comparta. ¿Está alguno afligido? Llamen a los ancianos y hagan oración, oren. Es interesante, hermano, cuando estaba estudiando esto para compartir con usted en este día, que interesante y curioso, porque el primer milagro de Jesús, ¿se recuerdan ustedes dónde fue? Ustedes son buenos estudiantes de la Biblia. Fue en las bodas de Caná, ¿cierto? Ese fue el primer milagro que nosotros tenemos registrado como tal en la Biblia. Y las bodas es un lugar de ¿qué? Es un lugar de alegría. Es un lugar de alegría. Entonces, dice allí, alégrense con los que se alegran. Y allí se alegraron. Pero el último milagro que nosotros tenemos registrado, así como tal, fue fuera de una tumba. Y fue allí en la tumba de Lázaro, el buen amigo de Jesús. Y este lugar era un lugar de llanto allí también. Y Jesús demostró los dos. Se alegró con los que se alegraban y empatizó con el lloro porque dice allí que lloró. Él empatizó, él demostró realmente esto que Pablo está diciendo aquí. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Pero en ambos casos, tanto en Canaán como allí fuera de la tumba de Lázaro, las personas fueron ministradas. En ambos casos. Y en ambos casos, Dios fue glorificado. Así que cuando usted muestra empatía, sea la situación que sea en este caso, las personas van a ser ministradas y Dios va a ser exaltado, hermano. Dice el versículo 16, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos. La nueva traducción viviente le estoy llevando. Yo uso Reina Valera 60, pero me pareció mucho más fácil de entender el concepto que transmite este versículo 16. Dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Ay, Dios mío. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Y no piensen que lo saben todo, termina allí hablando esta traducción. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús oró en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 15? Estaba orando al Padre en la parte final. ¿Qué le dijo? Le dijo allí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otras palabras, usted y yo tenemos que hacer vida regular. No es contaminarnos con el mundo porque del mundo nos sacó, ¿sí o no? Pero no nos puso en una burbuja. Nos afecta todo, ¿sí o no? Las enfermedades, la social media, nos afecta todo. Todo nos afecta. Pero por eso es que nos dice, ustedes son una nueva criatura ahora. Ustedes tienen ahora una batalla constante dentro de ustedes mismos, pero yo les he dado la armadura a Efesios también. Entonces, ¿cómo vas a ganar esto? Transformando vuestra mente. ¿Ve? Usando cada oportunidad que Dios te da en ese medio ambiente donde Dios te ha puesto,
Usted es el misionero de Dios allí, ¿o no? Usted es el misionero. No tenemos que esperar que nadie venga de otro país a llevar la palabra ahí. No tenemos que esperar que diga, no, yo le hice una cita al pastor para que venga. ¿Y yo? Ese compañero de trabajo que está al lado suyo con tanto tiempo, ¿nunca les ha hablado? ¿Ve? Esto es lo que Pablo está hablándole a los romanos. Esto es lo que le está hablando a los romanos. La iglesia me ayuda en la vida congregacional. Juntos crecemos. Pero también la iglesia me ayuda en la vida de ser de bendición a los demás fuera de la iglesia, hermano. Nuestra meta es mostrar a Cristo sin comprometer el testimonio. Sin comprometer el testimonio. Así que vimos que amémonos sinceramente los hermanos de la fe, bendigamos a los demás y tercero y último, la vida congregacional nos ayuda a vivir en paz con los demás. Versículo del 17 al 21 dice, nunca devuelvan mal por mal, compórtense de tal manera de que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y fíjense que hay una palabra clave ahí, no se le vaya. Va a ser a veces difícil vivir en paz con todos. ¿Sí o no? Usted va a poner todo su esfuerzo, todo su empeño. Usted va a hacer todo lo posible. Pero dice aquí, todo lo posible. Dejemos lo imposible para Dios. Pero hagamos nosotros todo lo posible. Todo lo posible. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Vente, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dale de comer, si tienen sed, dale de beber. Al que hace esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Ahí está la victoria. Como dice o decía el teólogo John Stott, pagar mal con mal es ser vencido por el mal. Pagar mal con mal es ser vencido por el mal. Pagar el mal con bien es vencer al mal con el bien. Y dice Stott, este es el camino de la cruz. Este es el camino de la cruz. Romanos 8:37 dice, antes en todas las cosas, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo termina de esta manera como empezó y así yo también quiero terminar. El amor es un verbo, es acción. El amor es acción. En la cruz se ve esa acción. La meditación de hoy dice así. La iglesia no es perfecta. La iglesia, no hay iglesia perfecta. Usted no ha llegado ni es miembro de la iglesia perfecta. Ni ha llegado a una iglesia perfecta. Y nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Lamento matarle esa ilusión. Pero no la va a encontrar. Porque no hay ningún ser humano perfecto porque la iglesia somos nosotros. ¿Ve? No va a haber una congregación perfecta. Pero Dios nos ha llamado a amarnos sinceramente, a cuidarnos, a promover ese amor fraternal, a hacer su obra dentro y fuera de la misma allí, mis queridos hermanos. La iglesia me ayuda en el crecimiento y en la transformación que Dios está haciendo a través de cada uno de ustedes. Yo me gozo los miércoles en la noche. ¿Por qué? Porque yo aprendo de mis hermanos. Yo aprendo de mis hermanos. ¿Por qué? Porque estoy creciendo
junto con ellos. Yo no pretendo saberlo todo, pero yo crezco a medida que ellos intervienen, aportan algo, cómo Dios habló a sus vidas, qué le dijo el Señor en ciertas áreas. Y uno va creciendo y Dios sigue usando esa palabra para transformarnos. Eso es parte de lo que Dios usa la iglesia. Parte, no es todo, ¿verdad? Lo de la iglesia, pero es parte de ello allí, hermano. Mi pregunta para usted hoy, para terminar, es: ¿en qué parte del camino de la cruz estamos hoy? ¿En qué parte del camino de la cruz estamos hoy? Mi oración es esa, que nosotros interioricemos esto, de que la iglesia no es perfecta, que yo soy parte de esa iglesia que no es perfecta, que la iglesia se asemeja a un hospital donde vienen los enfermos, donde vienen los heridos, los que vienen los lastimados emocionalmente también, espiritualmente, y donde Dios nos tiene aquí como miembros de su cuerpo, con diferentes dones, con diferentes talentos, para ser usados por Él para sanidad, transformación, edificación, consolación. Ahí, aquí nos tiene Dios para eso. Para el que entra por aquí, por esta puerta, pueda sentirse amado por Dios. Se pueda sentir bienvenido a este lugar, donde ha llegado a un lugar que no es perfecto, pero que es una familia. Que es una familia que si la llama en la semana, puede contar con ellos. Que si nos vemos en el supermercado, me hago como el que no te vi porque no ando vestido de iglesia hoy. No, hermano. Yo se lo he dicho a ustedes antes. Y se lo he dicho también al hermano pastor Jason. Una de las cosas que hizo que mi familia y yo escogiéramos esta iglesia para quedarnos aquí como home church los miércoles, porque los domingos nosotros nunca estábamos en la iglesia, siempre estábamos en diferentes iglesias debido al ministerio que tenía de la convención. O sea, que siempre estábamos viajando todos los domingos para diferentes iglesias cubriendo pastores o visitando, haciendo conexión, etc. Pero esta iglesia es la iglesia que escogimos como home church los miércoles por diferentes razones. Diferentes razones. Pero una de las cositas que nos hizo a mi esposa y a mí decir, definitivamente esta es la iglesia. Pues estábamos orando. Habíamos visitado todas las iglesias hispanas, habíamos visitado iglesias americanas y esta la visitamos. Fue que mi esposa se encontró, y con los muchachos, estaban más chicos, se encontraron con Pastor Jason en Walmart. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Él no le sacó el cuerpo a los muchachos ni a mi esposa. De lejos. No, él vino para acá donde estaba, guys, ¿cómo están? Los abrazó y que esto, que lo otro. Porque así es Jason. El que ustedes lo conocen, el que era así, give me five, que esto, que lo otro, good to see you, ¿qué tal? Nos vemos el próximo miércoles, que esto. Ese tipo, así. Le dijimos con mi esposa cuando ella me compartió la experiencia, le digo, that's the church. I like a church, que sea una iglesia, lo mismo aquí los domingos que también allá afuera. Que cuando vea a un hermano, no me saque el cuerpo, nos saludemos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Rapidito, no tengo tiempo para hablar porque el pastor habla mucho. Bueno, está bien, no hay problema, pero lo saludo y ya. Y si se ven, no sé por qué se ríen, pero si se ven entre hermanos igual. Si se ven entre hermanos igual y ya. Que seamos una comunidad de fe auténtica. Cristianismo real. Real. Vamos a orar. Padre.